¿Sabías que la Triumph Bonneville no solo es una moto, sino un ícono cultural? Desde sus inicios en los años 50, ha sido el símbolo de la libertad sobre dos ruedas y ha dejado su huella en la historia del motociclismo. Con su elegante diseño y su potente motor, la Bonneville conquistó las calles y las pantallas de cine, convirtiéndose en la favorita de estrellas de rock y cineastas. En este video, te llevaré a un viaje a través de los años, explorando cómo esta legendaria máquina sobrevivió a la adversidad, inspiró el espíritu Cafe Racer y sigue siendo un sueño para muchos. Así que ajusta tu casco y acompáñame en este emocionante recorrido por la historia de la Triumph Bonneville. La historia de la Bonneville comienza antes de que la moto en sí existiera. En 1937, Triumph lanzó la Speed Twin, una máquina que estableció el estándar para las motocicletas británicas con su motor bicilíndrico en paralelo. Era tan avanzada para su época que incluso las tropas británicas la usaron durante la Segunda Guerra Mundial para mensajería en el frente, donde se convirtió en una herramienta crucial para la comunicación rápida entre los soldados. Y sí, probablemente más de un soldado la usó para huir del enemigo a toda velocidad, convirtiendo la Speed Twin en una leyenda incluso antes de que la Bonneville viera la luz. El punto es que la Speed Twin puso las bases para lo que vendría más adelante, un modelo aún más revolucionario y exitoso, que no solo cambiaría la percepción de las motos británicas, sino que también marcaría el inicio de una nueva era en el motociclismo. El nombre Bonneville no se eligió al azar. Proviene de los Bonneville Salt Flats en Utah, Estados Unidos, donde el piloto Johnny Allen rompió récords de velocidad en 1956 con una Triumph equipada con un motor de 650 centímetros cúbicos. Este evento fue un hito, pues Allen alcanzó más de 200 kilómetros en un terreno que parecía más propio de un paisaje lunar que de una pista de carreras. El fabricante decidió rendir homenaje a este logro con su nueva motocicleta, nacida en 1959 y diseñada para ser la moto de calle más rápida de su tiempo. Así que sí, el nombre se lo ganó a pulso, y desde entonces, Bonneville no solo ha simbolizado velocidad, sino también la búsqueda constante de superar límites. Cuando la Bonneville T120 salió al mercado en 1959, era como el James Bond de las motocicletas, elegante, británica y con licencia para impresionar. Tenía un motor bicilíndrico de 650 centímetros cúbicos, carburadores AMAL y una velocidad máxima de casi 180 kilómetros, lo que la convirtió en la elección predilecta de muchos motociclistas que buscaban velocidad y estilo. Steve McQueen, el mismísimo King of Cool, la eligió para sus escapadas y carreras personales, lo que la catapultó aún más al estrellato. Hasta Bob Dylan tuvo un accidente con una Bonneville en 1966, lo que fue noticia mundial y un recordatorio de que incluso los íconos pueden tener sus tropiezos. Eso es tener impacto cultural. La moto se convirtió en el emblema de una generación que buscaba velocidad y estilo, y su presencia en películas y fotografías de la época la convirtió en un símbolo de la contracultura. Durante los años 60, Triumph lanzó varias versiones de la T120, como la T120R, con algunas mejoras en suspensión y frenos, y la T120TT, diseñada para las pistas de carreras y el off-road. Fue en esta época cuando la querida Bonnie empezó a dejar su huella en el motociclismo deportivo, compitiendo en eventos como el TT de la Isla de Man, donde demostró su fiabilidad y potencia frente a la competencia. En un giro sorprendente, se convirtió en una opción popular para los motociclistas que querían algo más que una simple moto de calle. La Bonneville se volvió un símbolo de rebelión, una declaración de independencia sobre dos ruedas. Demostró realmente que una moto británica podía ser igual o más ruda que las americanas, estableciendo un nuevo estándar en el mundo de las motos. Pero no todo fue gloria y velocidad. En los años 70, la Bonneville se encontró con su mayor rival, las motocicletas japonesas. Honda, Kawasaki, Yamaha y Suzuki llegaron con modelos más rápidos, fiables y baratos, dejando a Triumph en una posición complicada. A pesar de los intentos por modernizar la T140, una versión de 750 centímetros cúbicos de la Bonneville,
La falta de recursos y la resistencia al cambio llevaron a que la compañía cayera en crisis. En medio de una creciente competencia, el legendario nombre de Triumph parecía estar en peligro, un destino que muchos creían inevitable para una marca que había sido sinónimo de calidad y estilo. La cosa se puso tan fea que los trabajadores de la planta de Meriden hicieron huelga en 1973 para evitar el cierre de la fábrica, ocupando las instalaciones durante 2 años. Aunque lograron seguir produciendo motocicletas bajo un modelo cooperativo, la calidad no fue la misma y la Bonneville perdió su brillo. El apoyo de los trabajadores fue admirable, pero la falta de inversión y de una visión clara llevaron a una caída significativa en la producción y la innovación. En 1983, Triumph cerró las puertas de Meriden y muchos pensaron que la querida Bonnie era cosa del pasado, una reliquia de tiempos mejores que ya no tendría lugar en un mundo dominado por las máquinas japonesas. Afortunadamente, la historia no terminó ahí. Entra en escena John Bloor, un empresario británico que decidió comprar los derechos de Triumph en 1983 y revitalizar la marca. Invirtió millones en la construcción de una nueva fábrica en Hinckley y tras años de desarrollo, en 1991 salió al mercado una nueva generación de motocicletas Triumph. Su enfoque incluyó la combinación de técnicas modernas de fabricación con un diseño que honraba las raíces de la marca. La Bonneville, sin embargo, tuvo que esperar un poco más para su renacimiento, hasta el año 2001, cuando el mundo comenzó a redescubrir su encanto. Y así, la Bonneville resurgió de las cenizas, más moderna y refinada, pero manteniendo el diseño clásico que la había hecho famosa. La nueva T100 de 790 centímetros cúbicos se inspiraba en la T120 original, pero con mejoras en la suspensión, frenos y, por supuesto, en la fiabilidad, lo que la convirtió en una opción viable para los motociclistas modernos. Con un carburador doble, una estética retro y un sonido característico que evocaba recuerdos de épocas pasadas, la Bonnie volvió a capturar los corazones de los motociclistas nostálgicos y de los nuevos entusiastas, convirtiéndose en un símbolo de la revitalización del motociclismo británico. Desde 2001, la Triumph Bonneville ha seguido evolucionando, adaptándose a las demandas del mercado moderno, pero sin perder su esencia clásica. En 2008, Triumph abandonó los carburadores en favor de la inyección electrónica para cumplir con las normativas de emisiones, pero diseñaron los inyectores para que parecieran carburadores clásicos. Este cambio no solo mejoró la eficiencia y el rendimiento, sino que también fue un movimiento estratégico para mantener a los puristas contentos y a los ingenieros respirando tranquilos, un equilibrio que pocos fabricantes logran alcanzar. No solo la T100 ha mantenido viva la llama. Modelos como la Bobber y la Thruxton han llevado el estilo retro a nuevas alturas, con configuraciones personalizables y una estética que hace girar cabezas. La Bobber, con su asiento individual y su estilo minimalista, se convirtió en un éxito instantáneo entre quienes buscan una experiencia de conducción pura y sin complicaciones. Y la Thruxton, con su perfil deportivo, se ha posicionado como la elección ideal para los amantes del café racer, ofreciendo una combinación de velocidad y estilo que es difícil de igualar. Estos modelos modernos han permitido a la Bonneville diversificarse y llegar a un público aún más amplio, asegurando su lugar en la historia del motociclismo. Este resurgimiento de la Bonneville también ha sido clave en el renacimiento de la cultura café racer. Hoy en día, motociclistas de todo el mundo modifican sus Bonnies para recrear ese estilo clásico de los años 60, pero con un toque moderno. Y no es solo una moda pasajera, es una subcultura que sigue creciendo, con eventos, clubes y un mercado enorme de piezas personalizadas para que cada motociclista pueda crear su versión ideal de la Bonnie. La querida Bonnie ha estado en las calles de Londres, en las autopistas de California y en el desierto de Utah, representando la libertad y la búsqueda constante de lo auténtico. Ha sido la compañera de estrellas como Marlon Brando, James Dean y hasta Tom Cruise en sus momentos más intrépidos. Es casi como si el espíritu rebelde de la moto fuera contagioso. Una vez que te subes a una Bonnie, simplemente no puedes evitar sentirte un poco más cool. Y no olvidemos el impacto en el mundo del motociclismo competitivo. Aunque la Bonneville
no fue diseñada originalmente como una moto de carreras, ha demostrado ser una competidora digna en múltiples disciplinas, desde las carreras de velocidad en pista plana hasta las carreras de resistencia. La comunidad de motociclistas la ha modificado y personalizado para todo tipo de competiciones, y su versatilidad ha hecho que nunca pase de moda en los círculos de motos personalizadas. La Bonneville no es solo una leyenda en el Reino Unido, ha dejado su huella en todo el mundo. Desde las calles de Los Ángeles hasta las curvas de las carreteras japonesas, ha sido un símbolo de estilo británico en todos los continentes. En los Estados Unidos, ha encontrado un público leal entre los entusiastas del motociclismo retro, mientras que en Japón, ha inspirado innumerables modificaciones al estilo Brat, que buscan resaltar la belleza minimalista de la moto. Y por supuesto, no se puede hablar del impacto global de la Bonneville sin mencionar a la comunidad que la rodea. Hay clubes de motociclistas dedicados exclusivamente a las Bonnies y eventos donde se reúnen cientos de propietarios para mostrar sus máquinas, intercambiar historias y, obviamente, presumir de la cantidad de cromo que le han puesto a su moto. Es una subcultura en sí misma y una que continúa creciendo con cada nueva generación de motociclistas. Con el futuro del motociclismo apuntando hacia la sostenibilidad, incluso la Bonnie tendrá que adaptarse. Triumph ha dado pasos en esa dirección con su proyecto T1, una motocicleta eléctrica que promete ser tan emocionante como sus modelos de combustión interna. Y aunque no es exactamente una Bonneville eléctrica, no podemos descartar que en el futuro veamos una Bonnie silenciosa recorriendo las calles, manteniendo su aspecto clásico, pero sin hacer ruido al despertarnos a las 6 de la mañana. Desde sus humildes comienzos en 1959 hasta su resurgimiento en el nuevo milenio, la Triumph Bonneville ha logrado lo que pocas motos han conseguido: permanecer relevante y deseada por más de 6 décadas. Es una historia de reinvención, resistencia y pasión, un testamento de que lo clásico nunca pasa de moda siempre y cuando evolucione con los tiempos. La Bonneville es, y siempre será, la definición de lo que significa montar una leyenda. Así que la próxima vez que veas una Bonnie en la calle, recuerda, no solo la veas como una moto bonita, piensa en ella como en una estrella de rock que ha visto más carreteras y ha sobrevivido a más crisis que tú y yo juntos. Porque no estás mirando solo un vehículo, estás contemplando un pedazo de historia. Y si alguna vez te sientes un poco perdido, recuerda lo que nos ha enseñado la querida Bonnie. Siempre sigue adelante, a toda velocidad, con estilo, y jamás mires hacia atrás porque no hay nada que ver atrás.